Bien, gracias. Bueno, también en el campus virtual subí una carpeta que dice, bueno, la habilité porque ya estaba ahí, pero se me había pasado a habilitarla. Se llama Clases. Ahí voy a estar subiendo las presentaciones en PowerPoint. Ya está esta presentación, justamente para que puedan apoyarse de ella y bueno, hacer su tarea. En la tarea por ahí les solicitaba que hicieran un análisis de uno de los casos mencionados ahí, que sería de ya sea el personaje, dos personajes que vienen en distintas películas. Uno sería Zayn, el niño protagonista de la película Cafarnaúm, y los otros personajes serían Jack y la mamá de Jack, personajes de la película La Habitación. La película de La Habitación se encuentra en Netflix, también está en YouTube. Por si no tienen Netflix, lo pueden checar ahí, está completa la película en YouTube. Nada más me faltó poner el enlace, pero igual buscándola se despliega luego la opción. Y bueno, la película de Cafarnaúm sí es un poquito más difícil de conseguir, pero bueno, por si alguien tiene como alguna página en donde vea películas y sean fáciles de conseguir, pues a lo mejor aprovechar ese recurso. Y bueno, hay otros casos que es más de investigar, como es el de la familia Turpin, que sería cuestión de investigar en la red, noticias, creo que hicieron un documental hace poquito, buscar la información que encuentren sobre ese caso y bueno, la idea es que analicen el caso que ustedes elijan desde lo que hemos estado viendo por ahora, que principalmente es el tema de psicosocial, que puedan elaborar un cuadro comparativo, más o menos como, por ejemplo, decir el caso de Zayn, ¿no? Zayn, el niño de Cafarnaúm, o bueno, pensemos ahorita en Jack. Jack, el niño de la habitación, tiene 5 años. Y poner un cuadro en donde pongamos el área psicológica, biológica y social. Y de acuerdo a su edad, en el área psicológica, ¿qué es lo que tendría que tener como desarrollado, ¿no? Para su edad? Y hacemos la comparativa. Por ejemplo, Jack, decir, su sistema inmunológico tiene ahí deficiencias por la falta de contacto con el exterior, la diferencia de la comprensión bueno, comprender la diferencia entre la realidad y la fantasía, que es un logro cognitivo, pues eso sería lo correcto. Bueno, en Jack no tiene todavía bien definida esa diferencia para su edad. Temas de psicomotricidad, alimentación, etcétera, etcétera. Lo que vayan ubicando que entre en la parte psicológica, social, si quieren llamar, en la parte biológica, en la parte social, se pueden apoyar también. Estuvimos platicando la semana pasada de las etapas del ciclo vital. Y bueno, algunos puntos acá. Obviamente también les tocará investigar, adicional a lo que vimos, pues investigar en internet algunas otras características de estas etapas. Bien. Por lo pronto, ¿alguna pregunta que tengan? No. Bueno. ¿Qué tal está mi audio? Se traba un poquito porque de repente me aparece aquí que mi internet es inestable. Ligeramente. Sí, Se muy traba un poquito. poquito. Ok. Voy a apagar tantito mi cámara para ver si eso ayuda. Bien. Y disculpen si se escuchan sonidos. De repente acá está mi perrito aquí que se siente un poquito mal y lo tuve que meter aquí porque no sé qué le pasa, pero quiere estar pegado a mí el día de hoy. No se preocupe, No se maestra. preocupe, doctora. Sonidos extraños. Bueno, retomar. Nos quedamos en desarrollo psicosocial
que justamente ahí hacíamos énfasis en algunas de las características de los niños, bueno, cosas que se tendrían que ir estableciendo en la infancia, pues a veces de acuerdo a la situación de vida que le tocó a cada sujeto o el entorno que le rodea, pues no permitieron un correcto desarrollo y importante que podamos, de alguna manera, pues promover su correcto desarrollo. Entonces, esta diferenciación de los periodos es bastante variable, fue lo que nos faltó por ahí agregar, que si bien existe la generalidad en donde se dice, de acuerdo a estos paradigmas del desarrollo humano, que un niño de cierta edad tiene que alcanzar estos logros. Sin embargo, por las condiciones de vida de cada sujeto, el entorno, la situación de vida pues particular, tendríamos que ir analizando caso por caso. Entonces, estos periodos pueden ser un tanto variables. Habrá niños que a lo mejor, a pesar de que se encuentran en determinada edad, no han logrado alcanzar pues estos logros, ¿no? Otro ejemplo. Hoy en día, bueno, se habla mucho del tema de la ansiedad, ¿no? Como un padecimiento pues generalizado, en donde ya casi cada vez hay más casos, ¿no? De personas que tienen ansiedad, que sienten dificultad para respirar, presión en el pecho, pensamiento catastrófico, y que ahora con la pandemia se ha acrecentado muchísimo. Hay gente que a veces se sugestionan y confunden un ataque de ansiedad con un síntoma de COVID. Entonces, esto de la ansiedad también es una especie de reflejo de la falta de un correcto desarrollo en algunas áreas psicosociales de la infancia, como lo es el tema de que, bueno, pues los papás, qué tanta seguridad nos lograron transmitir cuando éramos pequeños. Entonces, bueno, aparte, como somos entidades biopsicosociales, pues también hay un asunto por ahí, genético, ¿no? Que también hay unos rasgos o predisposición. Entonces, existe una multitud de factores biológicos y ecológicos, refiriéndonos al tema del entorno, que influyen en la evolución, pues, de la existencia de cada individuo. Bien. Si tienen comentarios o dudas, levantan la mano para cederles la palabra. Me voy a adelantar un poquito. Perdón, Héctor, adelante. Sí, entonces, ¿todas las personas con ansiedad son personas inseguras o es como diferente a, o sea, una persona insegura puede ser solamente insegura, pero no poseer ansiedad? Así es, una persona insegura solamente puede ser así, un poquito insegura y no necesariamente va a desarrollar un problema de ansiedad. Esto que les comento es una hipótesis que yo tengo trabajando hace ratito, que he visto, por ejemplo, en esta cuestión de, bueno, en psicoanálisis, de acuerdo al autor que se llama Donald Winnicott, se habla de algo que se le conoce como relaciones objetales, que cuando nosotros nacemos, entablamos esos primeros vínculos con nuestros progenitores, porque son pues nuestros primeros seres humanos que conocemos y con los que interactuamos. Entonces, en esa relación con esas personas, nuestros progenitores nos tienen que transmitir la seguridad de que van a estar ahí para cuidarnos, para apoyarnos, para protegernos. Y poco a poquito, esa seguridad se va internalizando en todos nosotros. Entonces, yo he notado un común ahí, como un rasgo común entre las personas que padecen ansiedad, que casualmente son personas cuya historia de vida evidencia que fueron como soltados a temprana edad, así como que los papás trabajaban,
y casi dejaban a los niños a su suerte, los presionaban para que ellos se hicieran cargo de sus miedos, de sus preocupaciones. Entonces, toda esa falta de sostenimiento emocional va provocando que no haya un correcto, esto que llamábamos, si se acuerdan la vez pasada, de capacidad para el manejo de adversidades. Ajá, como que esa falta de seguridad no nos permite afrontar las adversidades. Entonces, si de repente estamos, por ejemplo, perdimos el trabajo, vamos a reprobar una materia, la estancia en la universidad está pendiendo de un hilo, todo eso que implique como algo muy adverso, así muy problemático para nosotros, va a disparar la angustia. Entonces, estas personas no tienen un adecuado control de esa angustia. Entonces se les desborda la angustia y esa angustia se empieza a manifestar como ansiedad y empiezan a sentir así un montón de malestares físicos, que les falta el aire, la presión en el pecho, que el adormecimiento de las piernas, de uno de los brazos, la sensación de que se van a morir, eh, pensamientos catastróficos como que les va a dar un paro cardíaco, cosas así. Entonces, va por ahí el asunto, como que hay una correlación, al menos algo que yo he notado mucho y también de lo que he visto en artículos de investigaciones recientes, es que si un niño, un ser humano en este periodo infantil, de su etapa de recién nacido, su primera infancia, los progenitores o la familia de su entorno no le logró transmitir esa seguridad, entonces hay un riesgo de que de adultos tenga dificultades para manejar adversidades, angustia y por ende que se le desborde en problemas de ansiedad. No sé si más o menos alcancé a responder la pregunta. Sí, maestra. Gracias. ¿Ok? De nada. Es bien importante porque creo yo también este problema lo vemos en un sentido generacional, como las generaciones también de antes, a veces, de acuerdo al contexto, ¿verdad? Porque obviamente hay familias que crecieron con recurso económico considerable y pues no padecieron como ciertas faltas, pero hay familias que por la condición, la naturaleza en que se desarrollan, pues, por ejemplo, familias numerosas de, no sé, 6, 8 hijos, las generaciones de antes tenían hasta 15 hijos, ¿no? ¿Qué tanto los papás podían, pues, estar al tanto de todos y cada uno de estos hijos? Entonces, inevitablemente se les presionaba a estos hijos a madurar prematuramente, como a tomar responsabilidades, a ser autónomos, se les precipitaba pues a que fueran autónomos rápido y de repente se podía ver, por ejemplo, chiquillos de 8 años que hacían como esta función como medio paternal con los hermanitos más chiquitos y los cuidaban, les daban de comer, los llevaban a la escuela, ¿no? Bien. Bueno, me voy a adelantar un poquito, solamente haciendo un poco de énfasis en un punto que platicamos la semana pasada sobre cómo se ha llegado a cuestionar por qué el ser humano, si físicamente es un ser débil a comparación de otras especies, por qué si es débil e inferior se ha convertido en el ser dominante. ¿Por qué a pesar de esa dependencia fisiológica que tenemos en la primera etapa de vida, por qué adquirimos otras características, ¿no? Y ya señalábamos, bueno, Darwin hablaba de este concepto del neoteno.
describe al ser humano como neoteno, es decir, es un ser dependiente, pero esa dependencia también se convierte en una ventaja porque permite como que nuestro proceso de maduración sea más prolongado y por ende tengamos mayores aprendizajes sobre el entorno, el conocimiento que podamos adquirir, ¿no? Entonces, bueno, somos muy dependientes, tan así que pues dependemos totalmente, nuestra supervivencia dependerá de los cuidados de nuestros progenitores o de quienes estén al cargo de nuestros cuidados. Un bebé recién nacido pues no tiene nula, podría tener nula o poca probabilidad de sobrevivir un poquito por sí solo, ¿no? Ya hablábamos de que pues no se puede alimentar por su cuenta, tiene reflejos para hacerlo, pero realmente pues necesita de un otro que siempre le esté asistiendo y que lo esté cuidando. Me voy a adelantar para podamos avanzar. Bueno, entonces, el desarrollo humano, si se acuerdan, comentábamos que el periodo de desarrollo, básicamente la mayoría de los autores lo ubican hasta la etapa de la adultez. Ajá. ¿Por qué de la adultez temprana? ¿Por qué? Porque todo ese tiempo implica pues procesos de maduración en las tres áreas, biológica, psicológica y social. Entonces, el desarrollo abarca todo eso. Ya posterior a esa etapa de la adultez temprana, pues alcanzamos un periodo de relativa estabilidad y ya después vamos en descenso, ¿no? Se van deteriorando algunas capacidades si es que no nos mantenemos activos. Entonces también este periodo de desarrollo, que es el periodo más también productivo del ser humano, pues es fundamental para la especie en general. Es el momento en donde podemos también aportar pues al desarrollo de la humanidad, no solamente en este sentido individual, sino también colectivo. Y bueno, hay que reconocer que pues el ser humano nace con una serie de disposiciones, esto que le llamamos las conductas reflejas. Ajá, recuerden, un ser humano no tiene mayor conocimiento o noción del entorno. Todo lo va adquiriendo sobre la marcha gracias a su proceso adaptativo, de que siempre está interaccionando con el entorno. Y estas disposiciones son los recursos fisiológicos que tiene para poder interaccionar con el entorno. Bueno, estas disposiciones son sus sentidos también, que son estos sistemas para recibir información, el sentido del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, del oído. Son recursos que le permiten tomar estímulos del entorno y empezar a registrarlos. Poco a poco estos estímulos van tomando significado, van tomando un sentido y los seres humanos nos vamos apropiando de esto para pues interactuar con el entorno. Entonces siempre estamos en esta constante interacción entre factores internos del ser humano y externos a nosotros. Es importante siempre hablar de que el proceso adaptativo hace alusión a actividad. El ser humano es activo en su propia formación, su propio crecimiento, necesita interaccionar. Y es ahí donde hablamos que empieza este proceso de humanización. Entonces valdría la pena preguntarnos qué es lo que nos hace humanos. Y justo quisiera aperturar las participaciones
para que hagamos lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre que sea lo que nos hace humanos? ¿Qué nos hace humanos? Bien, a ver, Héctor primero, después Monse. Adelante. Siento que va pues en esta parte del raciocinio y conjunto con pues un poquito nuestra ética y moral, más allá como de basarnos en el mero razonamiento, tenemos capacidad de mostrar empatía y este acercamiento emocional hacia otras especies y hasta nuestra misma especie. Ok, muy bien. Sí, muchas gracias. Digamos, entonces tiene que ver con esta capacidad de razonamiento, que tenemos la capacidad de pensar, de reflexionar y también que nos sujetamos a un sistema social que nos va inculcando pues todo este asunto de la ética, la moral, estos códigos conductuales que nos permiten interaccionar con el otro y también la empatía, porque un ser humano puede ser consciente de que para nuestro progreso necesitamos de la colectividad, o sea, no podemos progresar si no estamos dentro de un colectivo. Bien, seguía Monse y después Carlos. Bueno, yo iba a decir algo parecido del razonamiento y las emociones. Ok. Muy bien, entonces diríamos sería la participación más o menos en el mismo sentido. Bien, entonces sigue Carlos y luego David. Pues, a ver, sí estoy medianamente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros, pero también siento que lo que nos hace seres humanos es pues el libre albedrío. O sea, no solamente desde el lado filosófico, sino que Ay, perdón. Se fue el audio, no sé si soy yo o los demás tampoco lo escuchan. No, creo que fue Yo ya no lo Carlos. escucho. No se escucha. Ok, gracias. Carlos, se te fue el audio, solo escuchamos hasta donde dijiste que el libre albedrío. Bueno, en lo que recupera el audio, cedemos la palabra a David y después sigue Sergio. Adelante. Yo creo que también otra de las cosas que podría ser o que podríamos tomar en cuenta es la creatividad de los seres humanos y la capacidad que tenemos de cooperación, ¿no? Creo que ninguna de las otras especies lo tiene como, o sea, como que implícito. Creo que es algo muy único de nosotros como humanos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Sí, esta capacidad para crear que, bueno, a veces nos da a los seres humanos como por esto que a veces se critica, ¿no? Como si fuera una creencia de querer ser Dios, como esta parte de encontrarle el porqué a todo o tratar de crear incluso hasta inteligencia, por ejemplo, en los robots, ¿no? Inteligencia artificial, crear vida, más allá de lo natural. Y bueno, también esto que comentas es muy cierto y se vincula con la participación anterior, el tema de que somos seres gregarios por naturaleza, siempre buscamos interaccionar con otros para la supervivencia. Bien, Sergio. Bueno, yo también pienso que tiene que ver con esto que mencionaron ya mis compañeros de la capacidad de raciocinio, de empatía y también la capacidad de crear sociedades, crear gobiernos, formas de gobierno y métodos para tenernos también en una sociedad, o sea, crear sociedades donde se cumplan ciertas reglas o normas para también establecer una guía fundamental para también tratar de evitar los conflictos entre nosotros mismos. Okay. Muy bien, así es, muchas gracias. De hecho, incluso también ahora con estas dinámicas del mercado y el consumo, se habla de que se busca generar en los seres humanos
comportamientos predecibles y controlables también, como que vayamos más o menos a la par, que esto es un arma de doble filo. O sea, por un lado nos puede ayudar como a tener como cierta convivencia y paz, pero por otro lado pues también se puede utilizar con otras intenciones. Jimena. Pues yo creo que una de las características que también describe al ser humano es la ambición. Somos los únicos seres que buscamos algo más teniendo lo suficiente. Ok. Que sí, sí, también eso lo vemos, por ejemplo, en lo del consumo. Ahorita esta dinámica del consumo pues nos lleva a tratar de adquirir cosas más allá de las que necesitamos. Y a veces la ambición nos puede llevar a superarnos a nosotros mismos, pero por otro lado también nos puede llevar a la autodestrucción. Sí, muy bien. Ok, Carlos, ¿ya andas por acá con audio? Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, otra cosa que también podemos agregar, que es lo que nos hace humanos, es el lenguaje, la capacidad de lenguaje que la adquirimos gracias a la interacción con otros seres humanos, gracias a que somos seres gregarios y necesitamos de un otro, ese otro, que son nuestros progenitores o quienes se ocupan de nuestra crianza, nos proporcionan las herramientas para tener un lenguaje. Ya saben, el lenguaje es este sistema simbólico que vamos adquiriendo desde que nacemos y como tal ya lo vamos evidenciando pues al año y medio de vida, 2 años, ya entre los 3 y los 5 pues ya el desarrollo del lenguaje es exponencial. Entonces, el lenguaje también, bueno, es lo que nos hace humanos, un sistema simbólico que también nos permite transmitir conocimiento a las futuras generaciones. Ok, ahora, decíamos también ya para ir pasando al siguiente tema, el desarrollo humano, para poder entenderlo, pues también es importante centrarnos en revisar el periodo de la infancia. El periodo de la infancia, que es la base de todo nuestro desarrollo. Todo lo que ocurra en ese periodo, ya sea bien o mal, va a tener una consecuencia, una repercusión para nuestro futuro. Entonces es importante para comprender las leyes que gobiernan el desarrollo y determinan la formación de las funciones adultas. Y pues la mente adulta es el resultado de una génesis que se produce en los años de infancia y adolescencia. Entonces, el periodo de la infancia poco a poco fue cobrando mayor relevancia en el interés científico, porque si se acuerdan, hablábamos un poquito, creo, la semana pasada, de que al menos hubo una temporada en donde el periodo infantil del desarrollo pues no era de mayor interés. Siempre se pensaba, por ejemplo, en temas de medicina, el estudio del cuerpo humano, desde la etapa adulta. Y ya poco a poco, pensaban pues, cuando pensaban que empezábamos a adquirir como todas las características para hacernos funcionales, ¿no? Pero Sí. pues realmente todo empieza desde la infancia, es donde nosotros empezamos, por ejemplo, a ser unos sujetos sociales conviviendo con otras personas. Así es. Además, también se creía que la conciencia la teníamos ya hasta la etapa adulta y que hasta a partir de ahí, pues ya podíamos hablar de una existencia humana, como si todo el periodo previo fuera una especie de laguna en donde nadie se acuerda de nada. Y que curiosamente a veces también vemos que en la realidad sí tenemos lagunas de la infancia, pero bueno, eso tiene que ver con otro asunto que también ya después abordaremos, el tema de la
amnesia infantil, que tiene que ver pues con temas de cómo reprimimos alguna información o qué tanto nuestra capacidad cognitiva estaba en condiciones para ir reteniendo información o datos como muy particulares. Entonces, bueno, resulta interesante ir analizando esta conceptualización del niño a través de la historia. Maestra, Como, ¿sí? tengo una duda. Sí. ¿Realmente hasta qué edad uno empieza a ser como consciente de sí mismo? Por esto que comentabas de que uno tiene como que lagunas mentales como de su infancia, que realmente no te acuerdas de cosas así, a menos que sean muy, ¿cómo decirlo? A menos que hayan sido experiencias muy fuertes o momentos muy felices de tu vida. Ujú. Bien, bueno, en teoría deberíamos empezar a construir recuerdos desde el primer momento en que tenemos el lenguaje, al menos en su desarrollo inicial, como por ahí de los 3 años, 2, 3 años, en teoría. Pero vemos que pocas son las personas que recuerdan cosas desde los 3 años. Entonces, esta falta de recuerdo tiene que ver con múltiples factores. De hecho, si se puede, la siguiente semana lo abordamos desde el psicoanálisis, porque, bueno, desde la propuesta freudiana, Freud argumenta que se debe a la represión. Dice, como realmente hay cosas, son mucha información, muchos datos. Hay datos que parecen como irrelevantes para el cerebro, o sea, el cerebro los va clasificando de acuerdo a las experiencias. Y entonces hay recuerdos que parecen como muy irrelevantes y van quedando reprimidos. Esa es como la teoría desde Freud. Y desde las neurociencias, bueno, tienen una postura un tanto distinta, que bueno, ya iremos revisando más a detalle la siguiente semana. Rodrigo, ¿tenías algún comentario? Sí, nada más tenía como duda también respecto a lo que había comentado mi compañero David, que por ejemplo que comentó que empiezan como a cuestionar todo, también sería como desde una pequeña, desde más bien una temprana edad, ¿no? Donde empiezan pues precisamente como con las preguntas de ¿y qué significa esto? ¿Y esto como para qué es, no? Donde van eh, ¿cómo se podría decir? Como tomando conceptos de, vaya, como qué es la vida, así. O sea, por ejemplo, ha habido niños chiquitos a mis sobrinitos que empiezan a preguntar así como de ¿y qué es la muerte? O ¿y esto para qué funciona? Y el como clásico de ¿y por qué esto y aquello? ¿No? Ujú. Así es. Sí, hay etapas para cada cosa. Y en cuanto a recordar, pues sí, se podría decir que desde que tenemos ya lenguaje desarrollado, desde ahí. Pero sí, depende de la represión también. Bueno, por ejemplo, yo les comparto, yo sí tengo recuerdos de los 3 años, pero como comenta también David, parece ser que se vinculan a sucesos como significativos en la vida, ya sean felices o traumáticos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me cambié de casa, porque justo a los 3 años mis padres se cambian de casa, ¿no? Y recuerdo así con mucho detalle cada cosa. Y bueno, hay autores que también tienen argumentos interesantes sobre esto. Hay una psicoanalista francesa que se llama Françoise Dabuan. Françoise Dabuan, ella habla de la memoria traumática y dice justamente que los traumas son los que más recordamos hasta con detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando nos asaltan, cuando somos víctimas de alguna situación muy fea, nos acordamos casi de todo. Ujú. Como usted comenta, maestra, yo también viví así una transición y es de las cosas que más recuerdo así de niños cuando llegué a mis papás se cambiaron también para acá, para Querétaro, Ujú. y de eso me acuerdo mucho. Y por ejemplo, también me acuerdo mucho de la muerte de mi abuelo, porque Ok. fue cuando yo tenía como 5 años. O sea, pero esa es de las cosas que tengo así como más vívidas de mi infancia,
y realmente me pongo a recordar cosillas así de cuando era niño y no, sí me quedo así como de, "Ay, pues, o sea, Ujú. ¿cómo decirlo? Fue como una etapa pasajera realmente para mí. No, no recuerdo a gran detalle muchas cosas. Claro. Sí, es que tiene que ver con que todo es nuevo y son demasiados estímulos y no todos estos como que el cerebro lo interpreta como que no toda esta información es muy relevante, simplemente como que se van ahí registrando. Perdonen que ya se va a cortar la sesión. Vamos a reiniciarla y cedemos la palabra a Diana Laura ahorita que retomemos. Sí, Gracias. maestra, claro. Claro, maestro.